no empezó con un uniforme ni con consignas. Fue, primero, un hombre atravesado por la frustración y una ambición que no encontraba cauce. Quiso ser artista y lo rechazaron, buscó encajar y recibió desprecio. De ese sedimento nacieron la rabia y el delirio, convirtió heridas privadas en odio político, fracaso en fanatismo, y una voz marginal en un clamor capaz de arrastrar a millones. No es solo la historia de un dictador, sino la de alguien que hizo de su miseria íntima la chispa de una de las tragedias más devastadoras del siglo XX. Su nombre, Adolf Hitler. Antes de continuar con el video, si crees que la memoria importa, quédate cerca. Únete a esta comunidad suscribiéndote al canal, activa las notificaciones y dale like al video para que llegue a más personas. Déjame en comentarios, ¿crees que Hitler fue el peor dictador de la historia? Y ahora sí, vamos a conocer la historia. El hombre que más tarde sería recordado por la historia bajo el nombre de Adolf Hitler, vino al mundo el 20 de abril de 1889, en la pequeña localidad de Braunau am Inn, situada en la Alta Austria, en la frontera con Baviera. Era un lugar tranquilo, un pueblo de provincias dominado por la iglesia y el comercio, donde nadie podía sospechar que el niño nacido en una casa sencilla, al pie del río Inn, llegaría a convertirse en uno de los personajes más oscuros y destructivos del siglo XX. Su padre fue Alois Hitler, un hombre de orígenes complicados. Era el hijo ilegítimo de María Anna Sickenguba, y vino al mundo en 1837 en medio de rumores y especulaciones que jamás fueron aclarados del todo. Alois alcanzó la madurez en una época en la que el imperio austrohúngaro estaba en constante tensión con sus vecinos, y aunque sentía un profundo nacionalismo alemán, se mantuvo como un funcionario leal al emperador Francisco José. Durante gran parte de su vida usó el apellido de su madre, hasta que en un confuso trámite legal adoptó oficialmente el apellido Hitler, resultado de un error burocrático al transcribir el apellido de su padrastro. Alois se caracterizaba por su temperamento colérico, rígido y autoritario. Se había formado en la estricta disciplina de la administración imperial como funcionario de aduanas, un cargo que en aquellos tiempos se consideraba casi militar. Con esfuerzo y carácter severo logró ascender hasta el puesto de inspector superior de aduanas, un rango que le otorgaba cierto estatus social en las provincias austriacas. Se casó en 3 ocasiones y tuvo 9 hijos, de los cuales solo algunos sobrevivieron. La madre de Adolf fue Clara Pols, una joven campesina de origen humilde, profundamente religiosa, nacida en Austria rural. En 1885, cuando apenas tenía 24 años, se casó con Alois, que ya rondaba los 47. A diferencia de su marido, Clara era descrita como una mujer dulce, paciente y devota, de fuerte fe católica y gran dedicación a su familia. Sin embargo, el hogar que compartió con Alois no fue un refugio de paz. El ambiente doméstico estaba marcado por la violencia, el autoritarismo y los estallidos de cólera del padre. En torno a la figura de Adolf Hitler existe desde hace décadas una teoría polémica, la posibilidad de que tuviera ascendencia judía. Su abuela nunca se casó, pero a los 40 años dio a luz a Alois fuera del matrimonio, algo escandaloso en su tiempo. La incógnita ha sido siempre la identidad del padre de Alois, y por tanto del abuelo paterno de Hitler. A comienzos de la década de 1930, el dirigente nazi Hans Frank investigó el asunto y sugirió que podría tratarse de Leopold Frankenberger, miembro de una familia judía, en cuya casa María Ana trabajó como sirvienta. Según Frank, habrían contribuido económicamente a la manutención de Alois, lo que insinuaba cierto vínculo biológico. La hipótesis fue recibida con escepticismo por la mayoría de los historiadores, aunque investigaciones genéticas publicadas en 2010 volvieron a abrir el debate al señalar que Hitler podría haber tenido algún grado de ascendencia judía. Pese a ello, ninguna prueba concluyente lo confirma, por lo que esta posibilidad se mantiene como teoría sin resolver, aunque intrigante, dado el fanatismo antisemita que Hitler desarrollaría más tarde. La infancia de Adolf estuvo marcada por la tragedia temprana. Antes de que él naciera, Clara y Alois habían perdido a 3 de sus hijos, Gustav, Ida y Otto, fallecidos en apenas 2 años debido a enfermedades infantiles como la difteria y a complicaciones en el parto.
Cuando Adolf llegó, en 1889, se convirtió en el hijo mayor superviviente de su madre, y ella lo cuidó con una devoción casi obsesiva, depositando en él todas sus esperanzas tras el dolor de las pérdidas previas. Muchos especialistas han sugerido que de esta relación intensa con su madre nacería más tarde el carácter narcisista y egocéntrico de Hitler. El vínculo con su padre fue todo lo contrario. Alois era un hombre frío, alcohólico y violento, que pasaba largas horas en tabernas locales, y, al regresar a casa, descargaba su frustración en su esposa y en sus hijos. Adolf creció bajo un entorno de tensiones constantes, disciplina férrea y frecuentes maltratos físicos. No recibió ternura ni afecto paterno, y su carácter comenzó a moldearse en un hogar dominado por el miedo. Otro detalle curioso sobre la vida temprana de Hitler es una condición médica que durante años fue tomada como rumor, la monorquidia, es decir, que uno de sus testículos no descendió correctamente. Lo que en un principio parecía un mito propagado por las canciones satíricas británicas durante la Segunda Guerra Mundial, fue confirmado décadas más tarde por estudios históricos basados en documentos médicos de 1923, cuando Hitler fue examinado tras su encarcelamiento en Baviera. El hallazgo sugiere que, efectivamente, padecía dicha condición. La infancia de Adolf Hitler no estuvo marcada por la estabilidad, sino por el movimiento constante. Su casa parecía no tener cimientos, pues el rumbo de la familia estaba ligado al uniforme de su padre, Alois, quien a comienzos de la década de 1890 continuaba ascendiendo en la rígida burocracia aduanera. Cada nuevo traslado era una mudanza de sueños, muebles y rutinas. Clara, madre de Adolf, acababa de dar a luz a un nuevo hijo, Edmund, y decidió quedarse en Passau con él, con Adolf y con los hijos que Alois había tenido en un matrimonio previo, Angela y Alois. Esa separación temporal fue apenas un reflejo de la distancia emocional que ya existía en el hogar, donde los afectos nunca parecían alcanzar la solidez que los cambios exigían. Hacia mediados de los 90, Alois creyó que había encontrado su retiro ideal, compró una granja en Hafeld, cerca de Linz, con la ilusión de convertirse en agricultor. Pero el sueño rural pronto se tornó en decepción. El hombre de aduanas no entendía de cosechas ni de estaciones, y la tierra, indiferente a su autoridad, no le devolvía frutos. Su carácter áspero empeoró, y la granja se convirtió más en un escenario de frustraciones que en un hogar. Abandonado ese intento, la familia volvió a Passau, arrastrando consigo las huellas de un fracaso más. En 1900, el destino golpeó de nuevo. El pequeño Edmund, hermano menor de Adolf, murió de sarampión a los 6 años. Para un niño que ya había visto de cerca la rigidez paterna, esta pérdida abrió un hueco imposible de llenar. Años después, algunos psicoanalistas especularían que ese dolor temprano sembró en Hitler una herida de resentimiento que nunca cicatrizó. Por entonces ya había nacido Paula, su última hermana, quien años más tarde sería la única en llevar el apellido Hitler hasta una vejez tranquila. En Linz, Adolf empezó a mostrar un rostro inquietante, el del estudiante mediocre. Rechazaba la disciplina escolar y mostraba poca disposición para las materias prácticas. Sus profesores lo veían como un joven brillante en imaginación, pero perezoso y desinteresado. Mientras tanto, su padre presionaba para que siguiera el camino burocrático de la familia, una ruta que el muchacho detestaba. La tensión entre ambos crecía como una cuerda que se estira demasiado. Esa cuerda se rompió el 3 de enero de 1903, cuando Alois murió de forma repentina. Con él desapareció la figura que había impuesto miedo y orden en la casa, dejando a Adolf más unido que nunca a su madre, Clara, cuya devoción se transformó en un escudo protector. Pero la vida lo empujaba hacia nuevos horizontes. En 1907, al borde de la adultez, Adolf dejó atrás Linz y se trasladó a Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, un hervidero de culturas, nacionalidades y estilos artísticos. Allí descubrió un mundo que lo deslumbró, calles llenas de tranvías, cafés donde se discutían ideas modernas y una vida artística que latía en cada esquina. El impresionismo todavía ejercía su influencia, el expresionismo estaba naciendo y la secesión vienesa, con Gustav Klimt a la cabeza,
desafiaba lo establecido. Hitler quería formar parte de esa ola y postuló varias veces a la Academia de Bellas Artes. Sus solicitudes fueron rechazadas con dureza. Ese golpe coincidió con la tragedia que más lo marcó, la muerte de su madre Clara, el 21 de diciembre de 1907, víctima de un cáncer de mama que la consumió rápidamente. Adolf, que había sido su hijo predilecto, quedó devastado. Aún así, continuó aferrándose a su sueño artístico, pintando acuarelas que pretendían ser portales hacia un futuro como artista, pero que revelaban más limitaciones que virtudes. La crítica lo veía como un artesano, no como un creador. Con el paso de los años, algunos lo animaron a orientar su talento hacia la arquitectura, un campo donde su obsesión por la precisión geométrica podía resultar útil. Y aunque cuadros como la iglesia de San Carlos en invierno de 1912 mostraban cierta mejoría, su arte jamás pasó de la medianía. A partir de 1909, la realidad económica se hizo insoportable. El dinero heredado de sus padres se agotó, y Hitler comenzó a sobrevivir como obrero ocasional. Vendía acuarelas baratas en mercados y a turistas, no como obras de arte, sino como recuerdos pintados a mano. Su orgullo sufría, y su vida se desmoronaba poco a poco. En 1909 y 1910, el futuro dictador pasó noches enteras en albergues para indigentes, rodeado de hombres desesperados, durmiendo en literas compartidas, alimentándose con lo poco que podía conseguir. Ese detalle de su biografía resulta único. Casi no hay registros de alguien que haya pasado de la indigencia a convertirse en líder absoluto de un Estado moderno. En esos años oscuros, Hitler conoció la miseria de primera mano, y en ese caldo de humillación, pobreza y soledad, empezó a formarse la semilla del odio. Rodeado de una Viena donde el antisemitismo era moneda corriente y los discursos nacionalistas se mezclaban con resentimientos sociales, fue absorbiendo ideas que más tarde explotaría con una brutalidad sin precedentes. En mayo de 1913, incapaz de hallar un futuro en la capital imperial, Hitler abandonó Viena y se instaló en Múnich, en Baviera. Allí, entre las calles de una ciudad alemana en pleno auge cultural y político, comenzaría el capítulo decisivo de su vida. Cuando alcanzó la edad del servicio militar, Adolf Hitler fue llamado a filas por el ejército austrohúngaro. Sin embargo, tras los exámenes médicos, fue rechazado. El informe lo catalogaba como no apto para portar armas. Para muchos jóvenes esa exclusión habría sido motivo de vergüenza, pero Hitler lo aceptó con una calma casi orgullosa. Veía en aquel imperio un mosaico de pueblos forzados a convivir, un estado sin verdadera alma alemana. En su visión, servir allí equivalía a traicionar la sangre germana. El destino, sin embargo, dio un giro inesperado en 1914. La chispa de Sarajevo incendió a Europa, y la Gran Guerra estalló como un trueno que nadie pudo detener. Entonces, el hombre que había evitado el uniforme de Austria corrió voluntario a vestirse con el de Alemania. El frente occidental lo arrojó al barro y al humo de Flandes y del norte de Francia. Durante 4 años, su vida se redujo a trincheras enlodadas, ratas compartiendo pan duro y cielos desgarrados por el estruendo de la artillería. Hitler no fue un héroe de cargas gloriosas, sino un mensajero, un corredor entre la vida y la muerte. Aquella obediencia arriesgada lo convirtió en un soldado condecorado. Ganó la Cruz de Hierro en sus 2 grados y la insignia negra de herido, cicatrices que parecían darle, al fin, un lugar en la comunidad alemana. Pero la guerra también lo destrozó. En octubre de 1918, cuando el imperio alemán se tambaleaba en sus últimos días, fue alcanzado por una nube de gas mostaza. El veneno le quemó los ojos y lo sumió en una oscuridad total. Trasladado a un hospital militar, pasó semanas en tinieblas, entre vendas y desesperación. Fue allí donde recibió la noticia de que el Kaiser Guillermo II abdicaba y de que Alemania había aceptado el armisticio del 11 de noviembre. Para Hitler, esa noticia fue como un segundo ataque de gas. Dijo haber quedado ciego otra vez, no por el veneno, sino por la humillación de la derrota. Sea mito o realidad, lo cierto es que regresó de la guerra traumatizado. Hoy sabemos que miles de soldados sufrieron lo que llamaban entonces shock de obús,
y que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. La guerra le dejó cicatrices invisibles, una mezcla de resentimiento, obsesión y un vacío que buscaba llenarse de sentido. Cuando por fin salió del hospital, volvió a Múnich, una ciudad convulsionada por huelgas, desfiles de soldados desmovilizados y una población hambrienta. Alemania entera parecía un gigante sin cabeza. En Berlín, en Hamburgo y en Baviera, banderas rojas ondeaban en plazas tomadas por obreros que soñaban con repetir la revolución rusa. Hitler, todavía sin rumbo, permaneció bajo nómina del ejército como informante secreto. Su tarea era sencilla: asistir a reuniones de pequeños partidos y sociedades políticas y reportar sus actividades. Fue así como entró en contacto con un grupo diminuto, casi irrelevante en sus inicios, el Partido de los Trabajadores Alemanes, encabezado por Anton Drexler. Lo que empezó como vigilancia rutinaria se transformó pronto en fascinación. La paradoja fue que, en ese mismo 1919, la ciudad de Múnich cayó brevemente en manos de los comunistas bávaros, quienes proclamaron la efímera República Soviética de Baviera. Por un mes, banderas rojas ondearon en edificios oficiales, consejos obreros gobernaron las calles y la utopía bolchevique pareció a punto de germinar en suelo alemán. Así, en el torbellino de derrota, hambre e ideologías en guerra, el ex cabo ciego de un hospital militar encontró una misión. Ya no era el artista frustrado de Viena, ni el vagabundo de los albergues, ni siquiera el simple soldado de trincheras. En medio del caos de la posguerra, Hitler comenzó a descubrir que su voz, antes marginal, podía convertirse en un arma capaz de movilizar multitudes. El odio que había respirado en los campos de batalla estaba a punto de transformarse en política. En los meses convulsos de 1919, la figura de Hitler parecía un rompecabezas difícil de encajar. Se le podía ver de uniforme entre los restos del ejército bávaro, pero también aparecía en espacios inesperados. Su presencia en la ceremonia de Kurt Eisner, el líder socialista que había gobernado Baviera por unas semanas antes de ser asesinado, resulta todavía hoy desconcertante. Allí estaba, entre la multitud, portando un brazalete de luto negro. ¿Era un gesto sincero o parte de su labor como informante del ejército, infiltrado entre los enemigos? Nadie puede responderlo con certeza. El fascismo y el bolchevismo, aunque opuestos en la superficie, compartían ciertas afinidades ocultas: la idea de una sociedad cohesionada como un solo cuerpo, la exaltación de los obreros y la fe en la disciplina colectiva. El punto de inflexión lo encontró en el Partido de los Trabajadores Alemanes, un movimiento diminuto liderado por Anton Drexler. Hitler empezó a perfilar una ideología híbrida, patriótica hasta el extremo, hostil tanto al capitalismo financiero como al marxismo, y profundamente enraizada en una visión romántica del pasado alemán. Al mismo tiempo, su odio al Tratado de Versalles crecía como una llaga abierta. Cada cláusula del documento le parecía un insulto: la amputación de territorios, la carga de reparaciones imposibles y la acusación de que Alemania había sido la única culpable de la Gran Guerra. Para Hitler, Versalles no era un tratado, sino una cadena que mantenía arrodillado a su pueblo. Fue en esta etapa cuando adoptó un símbolo que cambiaría para siempre la historia: la esvástica negra. No era un invento suyo, ya circulaba en círculos esotéricos y nacionalistas, pero bajo su mando se convirtió en el emblema de un nuevo movimiento. Dibujada sobre un fondo rojo y blanco, parecía irradiar una energía arcaica, un signo simple y poderoso que resumía, en un solo golpe visual, la mezcla de misticismo y política que caracterizaría al nacionalsocialismo. En septiembre de 1919, apenas meses después de unirse al partido, escribía cartas en las que hablaba de la necesidad de eliminar completamente a los judíos de la sociedad alemana. Ese odio, que antes flotaba como un rumor difuso en la política alemana, encontró en él un portavoz fanático. El partido, consciente de que debía atraer a obreros desilusionados por las promesas rotas del comunismo, cambió su nombre en 1920. Ahora se llamaba Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. De ese título surgiría la abreviatura que se convertiría en una marca temida: nazi. Con su nuevo nombre y con la esvástica como estandarte,
el movimiento empezó a salir de la oscuridad y a ocupar salas de reunión cada vez más abarrotadas. Hitler, ya desligado del ejército y dedicado por completo a la causa, se reveló como un orador fuera de lo común. Sus discursos no eran simples exposiciones, eran espectáculos teatrales, cargados de furia, promesas y gestos calculados que electrizaban a la multitud. En 1921, un conflicto interno cambió el rumbo del partido. Se proponía una fusión con el Partido Socialista Alemán de Nuremberg, y la idea dividió a la dirigencia. Hitler aprovechó la crisis como un estratega consumado. Con amenazas de renuncia, con maniobras internas y con la fuerza de su carisma, desplazó a Drexler, su antiguo mentor, y se proclamó como el nuevo líder indiscutible del partido nazi. Los años que siguieron a 1921 fueron como un laboratorio político en las entrañas de Múnich, una ciudad que hervía entre nacionalismo y resentimiento. En ese caldo amargo, el partido de Hitler empezó a ganar músculo, aunque su radio de acción apenas superaba las fronteras de Baviera. En el resto del país, los nazis seguían siendo casi invisibles, una curiosidad más que un movimiento nacional. Su salto a la notoriedad llegó en el invierno de 1923, cuando Alemania parecía estar en la cuerda floja. Tras años de hiperinflación, en los que el dinero perdió su valor hasta volverse papel inútil, empezaban a circular nuevas monedas, el Rentenmark y el Reichsmark, que devolvían un respiro a la economía. Para Hitler, aquello era una amenaza. Si la vida cotidiana recobraba la estabilidad, las multitudes enfurecidas que llenaban sus mítines podrían dejar de escucharlo. Creyó ver en ese instante el último tren hacia el poder. La noche del 8 de noviembre de 1923 decidió lanzarse al abismo. Junto a 600 hombres de la SA, irrumpió en una de las cervecerías más grandes de Múnich, donde se reunían autoridades bávaras. Con pistolas, discursos y fanfarronería, proclamó que había llegado la hora de la revolución nacional, primero tomar la ciudad, después todo el estado de Baviera, y finalmente marchar sobre Berlín. El entusiasmo se disipó rápido. Hitler dudó, vaciló hasta entrada la madrugada. Esa pausa fue suficiente para que varios funcionarios escaparan del recinto y dieran la alarma. Al amanecer del 9 de noviembre, cuando las columnas nazis intentaron avanzar por el centro de la ciudad, se toparon con un muro de policías y soldados armados que los estaban esperando. Hubo disparos breves, cuerpos en el suelo, y después, la estampida. El supuesto levantamiento terminó como un espectáculo patético. Hitler trató de escapar, pero fue capturado poco después. El juicio comenzó el 24 de febrero de 1924 y se extendió por 5 semanas. Lo acusaban de alta traición, un crimen que debía hundirlo políticamente para siempre. Sin embargo, ocurrió lo inesperado, el proceso se convirtió en una tribuna. Con elocuencia dramática, Hitler habló durante horas, presentándose como un patriota incomprendido que solo quería salvar a Alemania. Sus palabras fueron reproducidas por periódicos de toda Baviera e incluso más allá, y el nombre de un agitador local empezó a sonar en rincones donde nadie antes había oído hablar de él. El veredicto fue condenatorio, pero la sentencia resultó indulgente, 5 años de prisión en la fortaleza de Landsberg. En la práctica, pasó menos de un año tras los barrotes, contando incluso el tiempo del juicio. La cárcel, que debía haber sido su tumba política, se transformó en un inesperado refugio. Allí, rodeado de simpatizantes que lo trataban como un profeta, comenzaría a poner en papel la ideología que después envenenaría al mundo entero. En esas celdas, con tiempo de sobra para reflexionar y escribir, concibió la idea que marcaría su estrategia futura. Si el asalto con fusiles había fracasado, entonces habría que envenenar el sistema desde adentro, usar los pasillos del Parlamento como trincheras y, con votos y discursos, demoler la República de Weimar hasta dejarla en ruinas. Ese mismo encierro le dio espacio para redactar su obra más conocida, Mein Kampf, Mi lucha. Aunque hoy suele recordarse únicamente como un compendio de odio racial, en sus páginas había mucho más. Allí dibujaba un proyecto de poder. El texto era un mapa de sus ambiciones, escrito no con tinta inocente,
sino con el rencor destilado de un hombre que se sentía elegido para vengar a Alemania. El pensamiento que nutría su pluma no surgió de la nada. A finales del siglo XIX, Europa estaba intoxicada por una falsa ciencia racial que pretendía clasificar a los pueblos como si fueran especies animales. Ya no se trataba de diferencias religiosas, como en siglos anteriores, sino de supuestas pruebas biológicas, mediciones de cráneos, gráficos que vinculaban el tamaño del cráneo con la inteligencia, teorías torcidas de Darwin utilizadas para afirmar que los pueblos germánicos y anglosajones eran la punta de la evolución, mientras que africanos, asiáticos o indígenas americanos ocupaban peldaños inferiores en una escala inventada. Hitler encontró en ellas la excusa científica que justificaba sus prejuicios más viscerales. Uno de los nombres que más lo influyó en esa etapa fue Hans Günther, un autor alemán que publicó en la década de 1920 una serie de textos obsesionados con trazar una jerarquía de razas en Europa. Sería ingenuo pensar que el veneno ideológico de Hitler apareció de repente en la Alemania de los años 20, como si se hubiera generado de la nada en los sótanos de Múnich. En realidad, las semillas ya estaban sembradas mucho antes. Décadas atrás, en los cafés de Berlín y en las universidades de Leipzig y Heidelberg, se hablaba con solemnidad de una cuestión judía y de la necesidad de una regeneración espiritual de la nación. No se puede olvidar que incluso antes de la Gran Guerra, Alemania ya había mostrado de lo que era capaz. En África del sudoeste alemana, soldados con casco puntiagudo llevaron a cabo el genocidio de los Herero y Namaqua. Hitler salió de la prisión de Landsberg en Nochebuena de 1924. Ahora había que presentarse como un partido respetable, prometer disciplina y juego limpio, para después destruir el sistema desde adentro. Pero Alemania ya no era la misma que había intentado incendiar en 1923. La hiperinflación había quedado atrás, los nuevos marcos devolvían confianza al dinero, y las calles parecían menos agitadas. En este nuevo clima, el discurso violento ya no encontraba tanto eco. Hitler lo comprendió y se ajustó, las urnas serían sus nuevas trincheras. Incluso el jefe del gobierno bávaro, Heinrich Held, solo autorizó la vuelta del partido tras escuchar de su boca la promesa solemne de que la lucha sería parlamentaria. El nazismo de mediados de los 20 se dedicó entonces a reconstruirse desde dentro. La batalla interna alcanzó un punto decisivo en la conferencia de Bamberg, el 14 de febrero de 1926. Allí, en una sala cargada de tensión, Hitler desplegó todo su magnetismo oratorio. Fue un triunfo importante, aunque no definitivo. En 1928, cuando Alemania acudió nuevamente a las urnas, el nazismo todavía era un murmullo al margen del gran coro político. Apenas 800.000 personas en todo el país se dejaron seducir por el discurso de Hitler, una cifra insignificante frente a los millones que daban fuerza a socialdemócratas y comunistas. Sin embargo, en el subsuelo de la política alemana se estaba gestando algo distinto. Hitler había logrado consolidarse como el jefe indiscutido de su organización, y la conducía no como un partido tradicional, sino como una familia mafiosa. Múnich era su guarida, el centro de operaciones desde donde se extendían tentáculos hacia el norte, replicando el modelo de las familias criminales que florecían al otro lado del Atlántico en Nueva York o Chicago. Sus reuniones sociales eran tan extrañas como inquietantes, un cóctel de fanatismo, alcohol y rumores. Y en el centro de esa maraña, Hitler mismo cargaba con una historia turbia que marcaría su vida privada. En 1925, su media hermana Angela se instaló en Baviera junto a su hija adolescente, Heli Raubal, de apenas 17 años. Angela asumió las labores de ama de llaves para su medio hermano, mientras Heli entraba poco a poco en el círculo íntimo de Hitler. Lo que empezó como convivencia familiar pronto adquirió tintes más oscuros. A finales de 1927, Hitler comenzó a comportarse con ella de manera obsesiva, controlaba sus movimientos, le prohibía amistades, limitaba sus salidas. El líder político que soñaba con dominar naciones ejercía en casa un poder enfermizo sobre una joven atrapada en su órbita. Los rumores no tardaron en multiplicarse en Múnich. Se hablaba de una relación más allá de lo familiar, de una intimidad impropia entre tío y sobrina.
Lo que sí quedó registrado es la tragedia final. El 18 de septiembre de 1931, tras una fuerte discusión con Hitler en el apartamento que compartían en Múnich, Healy fue hallada muerta con un disparo en el pecho, aparentemente suicidada con la pistola de su tío. Hitler había partido esa misma tarde hacia Nuremberg, pero la noticia lo alcanzó como un rayo. Su muerte lo sumió en una profunda depresión. En los años siguientes, llegaría a confesar que había sido la única mujer a la que amó. Durante los años 20, la mayoría de los alemanes miraban al nazismo con una mezcla de burla y desprecio. Pero la historia tiene sus giros crueles. En 1929, el derrumbe de la Bolsa de Nueva York desató un terremoto que sacudió las economías de todo el mundo. Alemania, dependiente de préstamos estadounidenses y todavía frágil por las heridas de la guerra, fue una de las más golpeadas. Lo que hasta entonces había sido un país en lenta recuperación se transformó de repente en una tierra de fábricas apagadas, colas de desempleados y familias que malvendían sus muebles para poder comer. Y fue entonces, en ese clima de ruina y desesperanza, cuando el discurso incendiario de los nazis dejó de sonar como una excentricidad y comenzó a aparecer una salida. No hubo genialidad estratégica detrás. Simplemente, el mensaje de resentimiento, odio y revancha, que había parecido fuera de lugar en los años de prosperidad, encajó de pronto con el estado de ánimo colectivo. En las elecciones de 1930, los resultados sorprendieron a todos. Casi 6,5 millones de alemanes votaron por el partido de Hitler. El motor de ese ascenso fue, en buena medida, el propio Hitler. Quienes lo escuchaban en mítines lo describían como un hombre transformado sobre el escenario. Pero su carisma no viajaba solo. En la sombra operaba la maquinaria de Joseph Goebbels, un maestro en el arte de la propaganda. Goebbels entendió que el nazismo debía ser más que ideas, debía convertirse en un espectáculo, en un símbolo que se respiraba en las calles. Con carteles, mítines coreografiados, banderas y consignas repetidas hasta el cansancio, convirtió al movimiento en una marca omnipresente. En enero de 1933, tras intensas reuniones entre políticos conservadores y empresarios temerosos del comunismo, se decidió que Hitler sería el nuevo canciller de Alemania, encabezando un gobierno de coalición. Lo que parecía una apuesta calculada por parte de las élites se convirtió en el mayor error político del siglo XX. En apenas un par de años, la Alemania que había intentado respirar bajo la débil República de Weimar fue estrangulada sin remedio. El fuego del Reichstag, las persecuciones políticas y la ley habilitante fueron los clavos de un ataúd que se cerró de golpe con la muerte del anciano presidente Paul von Hindenburg. En ese momento, Hitler unió los dos cargos más altos del país en su propia persona y se proclamó Führer. Lo que había nacido como república parlamentaria terminó convertido en una dictadura personal. En la madrugada del 30 de junio de 1934, Hitler y sus aliados desataron una purga que duró 3 días y quedó grabada en la memoria como la noche de los cuchillos largos. Su ambición no era simplemente sanar el orgullo herido por Versalles, sino levantar un imperio que debía extenderse del Rin hasta los Urales. Su visión era la de un tercer Reich eterno, construido sobre la conquista del este europeo, donde pueblos enteros serían desplazados o borrados para abrir espacio al nuevo hombre germano. Sabía que aquel camino lo llevaría inevitablemente al choque con Francia y el Reino Unido. Por eso, desde 1935, Alemania comenzó a rearmarse sin disimulo, desafiando las prohibiciones del Tratado de Versalles. Fábricas enteras se volcaron en producir armas, aviones y tanques, mientras el resto del mundo, dividido entre la incredulidad y la esperanza de evitar otra guerra, optaba por mirar hacia otro lado. Mientras tanto, en el interior, Hitler ya había señalado al enemigo interno. El 1 de abril de 1933, apenas consolidado en el poder, organizó un boicot nacional contra los comercios judíos. Hombres uniformados se apostaban frente a las tiendas, marcándolas con esvásticas y evitando que los clientes entraran. Ese mismo año, en mayo, hogueras ardieron en plazas públicas. Los libros de autores judíos fueron reducidos a cenizas, como si al destruir sus palabras pudiera borrarse también su memoria.
Hitler no buscaba estallidos caóticos de violencia, sino una persecución controlada desde arriba. Por eso en septiembre de 1935 promulgó las leyes de Nuremberg, que despojaban a los judíos de sus derechos básicos. Ya no podían casarse con no judíos, ocupar ciertos empleos ni ser considerados ciudadanos plenos. El verdadero clímax llegó en noviembre de 1938, en la noche que la historia recordaría como la Noche de los Cristales Rotos. En cuestión de horas, sinagogas ardieron como antorchas, escaparates fueron destrozados y las calles quedaron alfombradas de vidrios bajo la luz de la luna. Miles de judíos fueron arrestados, cientos asesinados y comunidades enteras reducidas al miedo. No era ya un aviso, era la antesala del Holocausto. Alemania había cruzado un umbral del que no regresaría. Hitler vivía como si el tiempo se plegara a su voluntad. No era un madrugador, prefería dejar que la mañana se deshiciera sola mientras él dormía. A menudo se levantaba cuando el sol ya estaba alto, cerca del mediodía, pero trabajaba con una disciplina nocturna que lo llevaba a alargar sus jornadas hasta las 3 o 4 de la madrugada. En su vida privada cultivaba hábitos peculiares. Mostraba una ternura genuina hacia los animales, especialmente hacia sus pastores alemanes, Blonda y la célebre Blondie, que lo acompañaron hasta el final. Entender su mente ha sido un reto para generaciones de psicólogos e historiadores. Algunos lo imaginaron como un bipolar, otros lo tildaron de psicótico, esquizofrénico, o como alguien marcado por un trauma eterno desde la infancia y las trincheras de la Gran Guerra. El historiador Jan Kershaw lo describió de un modo que resulta inquietante, no como un genio maquiavélico, sino como un hombre con una vida vacía, sin pasiones más allá del poder. Hitler funcionaba como un espejo de las frustraciones de Alemania, un catalizador de resentimientos colectivos que existían mucho antes que él. Incluso en el poder, rara vez bajaba a la arena de los detalles gubernamentales. No lo necesitaba. Había creado un sistema donde ministros y burócratas competían entre sí para adivinar sus deseos. A este fenómeno se lo llamó trabajar hacia el Führer, una dinámica en la que todos corrían a ejecutar lo que creían que él quería, sin necesidad de que lo ordenara explícitamente. En lo íntimo, sin embargo, era capaz de mostrarse afable con su círculo más cercano. Fue allí donde apareció la figura de Eva Braun, la única mujer que permanecería a su lado hasta el final. La conoció en 1929, cuando ella era apenas una adolescente que trabajaba en el estudio fotográfico. Eva buscó durante años su aprobación, hasta el punto de intentar suicidarse 2 veces. Solo en abril de 1945, con Berlín ardiendo, se casaron en un acto desesperado que precedió a su final conjunto. Mientras su vida privada se desarrollaba en secreto, en la arena pública Hitler aceleraba la preparación bélica. En 1938 se deshizo de 2 altos mandos militares, Blomberg y Fritz, consolidando así su control absoluto sobre el ejército. Ese mismo año, en marzo, consumó el Anschluss, la anexión de Austria, recibida con vítores por miles de austríacos que lo saludaban como un héroe. Luego fijó su atención en Checoslovaquia, utilizando como excusa la situación de los Sudetes, donde vivía una importante minoría germana. El 12 de septiembre de 1938, en un discurso encendido en Nuremberg, acusó al gobierno checoslovaco de oprimir a los alemanes étnicos. Aprovechó ese argumento para ordenar provocaciones fronterizas y sembrar el rumor de que Francia planeaba usar Checoslovaquia como plataforma contra Alemania. La tensión desembocó en la famosa conferencia de Múnich a finales de septiembre de 1938. Allí, Chamberlain por el Reino Unido, Daladier por Francia y Mussolini por Italia aceptaron ceder los Sudetes a cambio de una promesa de Hitler, no reclamar más territorios. Pero la verdad era otra. Hitler ya había dado órdenes de avanzar militarmente si no conseguía la región por vía diplomática. La conferencia de Múnich no solo fue un acuerdo político condenado desde su concepción, también fue un escenario donde se expuso la fragilidad de la relación entre Adolf Hitler y Benito Mussolini. Ambos eran rostros del mismo espectro ideológico, el fascismo, que en Italia había germinado antes de arraigar en Alemania. Sin embargo, lo que podría haberse interpretado como una hermandad férrea entre 2 dictadores,
en realidad estaba marcado por recelos y tensiones. Mussolini, vigilante desde sus Alpes, miraba con sospecha cada paso que Hitler daba hacia las fronteras italianas. El detalle curioso es que, cuando estalló la guerra un año más tarde, Italia no se lanzó de inmediato al campo de batalla. Mussolini aguardó como un jugador de ajedrez que observa el tablero, esperando el movimiento en falso de sus rivales. No fue hasta junio de 1940, cuando Francia estaba ya de rodillas y el ejército británico había huido desesperado de Dunkerque, que decidió lanzarse a la contienda. Sin embargo, Hitler jamás lo consideró un igual. En su visión, Mussolini era un socio de segunda fila, un aliado incómodo al que constantemente había que rescatar. Más distante aún fue la figura de Francisco Franco. El dictador español debía mucho a Hitler y a Mussolini, quienes habían teñido de fuego los cielos de la Guerra Civil Española con su ayuda militar. Pero cuando se abrió el telón de la Guerra Mundial, Franco optó por un silencio calculado. España, agotada por la devastación interna, no podía sumergirse en otra tormenta. El Pacto de Múnich, en realidad, nació muerto. Apenas los alemanes consolidaron su control sobre los Sudetes, Hitler comenzó a planear algo mayor, la desaparición misma de Checoslovaquia como Estado independiente. En marzo de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera, y el gobierno checo, asfixiado, aceptó una autonomía ficticia que se deshizo como humo en el aire. Desde el castillo de Praga, Hitler anunció la creación del Protectorado de Bohemia y Moravia, un dominio sometido directamente a su autoridad. El siguiente objetivo estaba ya trazado en su mente: Polonia. Hitler desempolvó viejas heridas del Tratado de Versalles, presentándose como el vengador de las tierras perdidas. El 1 de septiembre de 1939, tras un montaje grotesco en el que se fingió una agresión polaca contra Alemania, la Wehrmacht invadió Polonia. El mundo se adentraba así en la Segunda Guerra Mundial. Hitler ya no era el político que prometía renacimiento nacional, sino el comandante de un Reich en guerra que buscaba devorar Europa. Pero la fortuna es caprichosa. Apenas semanas después del inicio de la guerra, Hitler estuvo a punto de perderlo todo. Hubo intentos de envenenarlo antes de llegar al poder, complots organizados por diplomáticos que temían que su ambición arruinara a la nación. El más audaz llegó el 8 de noviembre de 1939, cuando George Else, un carpintero solitario que había llegado a la conclusión de que Hitler arrastraría al país al abismo, colocó una bomba en la cervecería Burger Braukeller de Múnich. La explosión destrozó paredes, mató a varios altos cargos nazis y dejó decenas de heridos. Pero el dictador se había marchado minutos antes, siguiendo un capricho de agenda. Mientras tanto, la maquinaria bélica del Reich no se detuvo. Polonia cayó en apenas 6 semanas, y tras aquel fulgor sangriento llegó un extraño silencio en el frente occidental, la llamada Guerra de Broma. Francia y Gran Bretaña aguardaban tras sus líneas, mientras Alemania preparaba nuevas ofensivas. El 9 de abril de 1940, en cuestión de horas, Dinamarca y Noruega fueron ocupadas. Al mes siguiente, el ataque se dirigió contra Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y desde allí hacia el corazón de Francia. El siguiente desafío estaba al otro lado del Canal de la Mancha. Hitler soñaba con doblegar a Gran Bretaña mediante una tormenta de fuego. La Luftwaffe inició la batalla de Inglaterra, con el objetivo de aplastar ciudades y cortar las líneas de suministro marítimo. Pero la llegada de Winston Churchill al poder enterró esas tentaciones. Churchill, que llevaba años advirtiendo sobre el peligro que representaba Hitler, se convirtió en la voz de la resistencia. En su mundo interior, Gran Bretaña terminaría siendo un aliado natural. Fue el primero de los grandes errores estratégicos que nacieron de su ideología como de un túnel oscuro. Decisiones tomadas no por lógica, sino por obsesión, y que, con el tiempo, sembrarían su derrota. La invasión de la Unión Soviética no surgió de la nada. Desde finales de los años 30, Hitler había alimentado esa idea como un fuego secreto. Bautizó la operación con un nombre cargado de nostalgia medieval, Barbarroja, como el emperador germano que había llevado la cruz y la espada hacia el oriente pagano.
El 22 de junio de 1941, más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética. Fue la mayor invasión de la historia. Los primeros meses parecieron confirmar el mito del invencible Reich. Minsk cayó, Kiev fue tomada, millones de prisioneros soviéticos fueron empujados hacia campos improvisados. La tierra parecía abrirse bajo los pasos de la Wehrmacht. Pero Rusia tenía un ritmo distinto. El otoño los atrapó con barro espeso que devoraba tanques y caballos. El invierno, cuando llegó, fue como una guadaña invisible, el más crudo en generaciones. No había abrigos, no había botas capaces de resistir el hielo. Los hombres se congelaban en las trincheras, las armas se atascaban, y el ejército más moderno de Europa descubrió que podía ser vencido no solo por los soviéticos, sino por la propia naturaleza. Fue el precio de una arrogancia ideológica, creer que el soldado ario estaba por encima del clima. El plan maestro de Hitler exigía más que conquistar ciudades, quería el petróleo del Cáucaso. Sin combustible, su máquina se apagaría. Mientras tanto, en el norte de África, Rommel empujaba hacia Egipto con la esperanza de tomar el Cairo y el Canal de Suez, arterias vitales del Imperio Británico. En la mente del Führer, la pinza se cerraba. Desde el Cáucaso por el norte y desde Egipto por el sur, el Reich se encontraría en Oriente Medio, controlando petróleo y rutas marítimas. Ese era el sueño. Una Europa dominada, un Mediterráneo bajo la Cruz Gamada, un Reich conectado por tierra hasta Asia. Pero la realidad se encargó de deshacerlo. El frente oriental se convirtió en un pantano de sangre y hielo. Moscú resistió, Leningrado aguantó, y el Cáucaso nunca llegó a estar bajo el control alemán. El invierno de 1941 marcó un punto de quiebre. En esos meses, mientras los soldados alemanes morían congelados en la nieve y Rommel se veía detenido en África, el destino del Reich empezó a tambalearse. La rueda del tiempo giró contra Hitler. Los meses finales de 1941 no fueron la coronación de su imperio, sino el inicio de su descenso. Tras el inicio de la ofensiva contra la Unión Soviética, Hitler eligió refugiarse en un escenario extraño, una fortaleza escondida en el corazón de los bosques oscuros de Prusia Oriental. Aquel lugar, llamado la Guarida del Lobo, se convirtió durante 3 años en su madriguera de hierro, un templo de guerra rodeado de silencio y pinos interminables. No era un palacio dorado ni un salón de mármol, era un laberinto de hormigón con muros tan gruesos como los de una montaña, diseñado para resistir bombas, espías y hasta la mirada de Dios. Desde allí, el Führer escuchaba los ecos del frente oriental, lo suficientemente cerca como para sentir la vibración de la batalla, lo suficientemente aislado como para vivir en una burbuja de poder absoluto. La guarida estaba dividida en círculos concéntricos, como los anillos de un árbol antiguo. En el núcleo, Hitler y su círculo más íntimo. Más allá, ministros y burócratas. Y en los bordes, la guardia armada, perros, alambradas y trampas. El paisaje era engañoso, bosques de masuria por fuera, búnkeres de cemento por dentro. Las mañanas comenzaban con informes y paseos entre los árboles, acompañado por sus pastores alemanes, las tardes, con comidas austeras y reuniones cargadas de tensiones. Al principio, mientras las tropas alemanas avanzaban sin freno hacia el este, el ambiente era de optimismo frío, como un campamento de cazadores seguros de su presa. En esos pasillos de sombra comenzó a forjarse la decisión más siniestra de la era moderna, la solución final. Con la conquista de Polonia en 1939, el problema judío, como lo llamaban los jerarcas nazis, adquirió otra escala, 3,5 millones de vidas que debían ser gestionadas. Los primeros pasos fueron los guetos, espacios amurallados en ciudades como Varsovia o Cracovia, donde miles de familias sobrevivían hacinadas, condenadas al hambre y a la enfermedad. Otros planes sonaron más delirantes: deportar a toda la población judía a Madagascar, transformando la isla africana en una prisión oceánica, un sueño colonial que dependía de tomar el Canal de Suez. La realidad fue más brutal. Con la invasión de la URSS, los escuadrones de la muerte siguieron los pasos del ejército regular como sombras asesinas. Allí, en barrancos como el de Babi Yar,
la tierra se abrió para tragar cuerpos. Miles de judíos, fusilados en masa, caían en fosas que se convertían en tumbas colectivas. Más tarde, aparecieron camiones que funcionaban como cámaras móviles. El aire dentro era sustituido por monóxido de carbono, y las víctimas morían en silencio mientras el vehículo avanzaba hacia un destino inútil. Así, entre 1940 y 1941, los campos que habían nacido como prisiones improvisadas fueron rediseñados como fábricas de aniquilación. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Chelmno, Majdanek y Belzec se convirtieron en los engranajes de un mecanismo que pretendía devorar a todo un pueblo. El 20 de enero de 1942, en una villa tranquila junto al lago de Wannsee, altos funcionarios del Reich fueron convocados a escuchar un plan ya madurado. Deportaciones masivas, trenes que se convertirían en corredores de la muerte y cámaras de gas como solución técnica al genocidio. Reinhard Heydrich dirigió la reunión como un maestro de ceremonias de la barbarie. Mucho se ha discutido sobre el papel personal de Hitler en esta decisión. Hitler estaba al tanto, autorizando el plan en diciembre de 1941 en una reunión privada con Himmler. El Führer mantenía su obsesión fija en la guerra contra la URSS, mientras sus subordinados ponían en práctica la maquinaria del Holocausto. Que Hitler no pusiera un pie en los campos de exterminio no borra nada. Su firma invisible está en cada alambrada, en cada vagón sellado, en cada cámara. La decisión de arrasar con unos 6 millones de judíos europeos se asentó, al final, en su voluntad. En 1940 y 1941, convencidos de que pronto amarrarían el continente como si fuera un botín, los jerarcas nazis se creyeron fuera del alcance del juicio. Así llegó Wannsee, el 20 de enero de 1942, una mesa pulida, tazas de café, funcionarios de alto rango y una pregunta fría, cómo gestionar técnicamente la aniquilación, en el mismo instante en que el frente oriental ya empezaba a crujir. Porque la promesa de varias semanas hasta el corazón soviético naufragó en la realidad. Moscú y Leningrado no cayeron antes de las nieves, y la resistencia se hizo músculo entre finales de 1941 y comienzos de 1942. Como si no bastara, diciembre de 1941 abrió otra puerta. Estados Unidos entró en la guerra tras el ataque japonés. Desde entonces, la suma de capacidad industrial norteamericana, resistencia británica y profundidad soviética se convirtió en una ecuación que el Reich no podía resolver. En ese clima, Washington encargó un retrato psicológico del enemigo. El psicoanalista Walter Langer redactó en 1943 para la OSS un informe con título quirúrgico, La mente de Adolf Hitler. Escarbó en testimonios y registros, y anticipó un comportamiento. A medida que el cerco apretara, Hitler se volvería más volátil y encerrado, surgirían conspiraciones incluso desde el ejército, rechazaría negociar y preferiría quitarse la vida antes que sentarse en un banquillo. En el centro del torbellino, Hitler cumplía el pronóstico de Langer, más errático, más colérico, más impulsivo a la hora de cesar generales por agravios mínimos o por no alcanzar metas dibujadas con tinta de fantasía. Para 1944 ya no quedaba rastro del tribuno seguro de los años 30. En los días de gloria, Hitler se proclamaba arquitecto de cada maniobra. Cuando el frente se congeló, descargó culpas en cascada. Heinz Guderian encarna ese péndulo, padre del golpe blindado, encumbrado por Polonia, Países Bajos y Francia, cayó tras el atasco ante Moscú. El sexto ejército de Friedrich Paulus rozó el control en septiembre y octubre de 1942, pero la contraofensiva soviética cerró el círculo. Entonces, la orden que heló toda maniobra, mantenerse a toda costa. Sin ruptura del cerco, sin retirada operativa, sin respiro. El saldo, a inicios de 1943, fue un cementerio de proporciones históricas, más de 500.000 de bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Stalingrado se volvió crisol y espejo. Allí se vio el error de confundir voluntad con estrategia y mapa con territorio. El reloj del derrumbe hizo oír su tic-tac en la guarida del lobo. El 20 de julio de 1944, un maletín con explosivos dejó una cicatriz en la sala de conferencias.
la conjura de Friedrich Olbricht y Klaus von Stauffenberg rozó el vuelco histórico. Una mesa desplazada salvó a Hitler del golpe pleno, el dictador salió con tímpano perforado y otras lesiones, un taquígrafo murió y más de 20 resultaron heridos. La reacción fue una red de represalias que estranguló a oficiales y cómplices reales o supuestos. La Gestapo tiró del hilo hasta convertirlo en soga. La salud del Führer, mientras tanto, se deshilachaba. A los daños del atentado se sumaban temblores y trastornos que los historiadores discuten, posible Parkinson, conjeturas sobre sífilis, dolencias gastrointestinales y un factor transversal, la farmacología. El médico Theodor Morell había convertido el cuerpo del líder en un laboratorio, inyecciones de vitaminas y extractos excéntricos para activar o apagar según el horario del poder. Con los aliados occidentales empujando desde Francia hacia Renania y el Ejército Rojo liberando Ucrania, Polonia, el Báltico y los Balcanes, la Volkschance quedó sentenciada. El lunes 20 de noviembre de 1944, con avanzadas soviéticas a 15 kilómetros, se clausuró aquel santuario. Quedaba Berlín, primero la Cancillería, luego el búnker. Las primeras semanas de 1945 vieron el puño aliado cerrar sobre el Rin, mientras los soviéticos penetraban por el este alemán hacia Berlín. El Reich de 1000 años contaba en semanas. Con generaciones enteras muertas, heridas o inválidas, Hitler ordenó la leva de adolescentes y cincuentones para un último cordón. Decretó además la tierra quemada, si el enemigo podía usarlo, destrúyase, alimentos, ganado, combustible. En febrero, marzo y abril de 1945, el búnker se volvió teatro de destituciones y reproches. Hitler despedía, recriminaba, buscaba culpables en todas partes menos en el espejo. El 16 de abril comenzó la batalla por Berlín. 4 días después, el dictador subió por última vez, colocó insignias sobre chaquetas de muchachos con mirada de escuela y orden de morir, luego descendió definitivamente. Ese día expulsó a Morell, algunos fármacos quedaron, otros faltaron. El 29 de abril de 1945, Hitler redactó su testamento político, breve, casi desangelado para quien había escrito Mein Kampf. Dispuso que su colección de arte marchara a Linz, ciudad de su juventud, el resto, para el partido y el pueblo, con Martin Bormann. Remendó la sucesión, Göring y Himmler declarados traidores, Goebbels como canciller, Karl Dönitz, presidente. El título de Führer se extinguía con él, la jefatura volvería a repartirse como antes de 1934. Desde Flensburgo, Dönitz encabezaría el remate del Estado. El 30 de abril, a los 56 años, Hitler eligió la pistola, Eva Braun, cianuro. Sus cuerpos fueron llevados al jardín de la Cancillería, rociados con combustible y prendidos mientras los cañones soviéticos abrían cráteres en las cercanías. Alemania Occidental no emitió certificado de defunción hasta 1956. Al día siguiente, Goebbels y su esposa se suicidaron tras asesinar a sus hijos. Una semana después, el gobierno de Flensburgo capituló. La guerra en Europa terminó, dejando más de 40 millones de muertos sobre el mapa. ¿Quién fue este hombre que arrojó su sombra sobre medio siglo? Un hijo de hogar roto en Austria, tallado por la intemperie vienesa, la trinchera del frente occidental y el tumulto bávaro. En el Múnich de los 20, su rareza se convirtió en herramienta, ascendió entre resentidos y oportunistas. El poder le llegó cabalgando la crisis mundial y un pacto fáustico con capas de la clase media. Mucho antes del estallido general, sus excesos estaban a la vista, persecución de judíos y de otros, leyes y pogromos que anunciaban la tormenta. Desde 1939, la devastación se extendió por Europa. Desde el verano de 1941, el este se volvió caldera donde murieron decenas de millones por guerra, bombardeos, hambre y ejecuciones. En el centro, el Holocausto, y detrás, el delirio del Ostplan, que, de haberse desplegado por completo, habría vaciado pueblos enteros para plantar Lebensraum. Durante casi todo ese ciclo, Hitler se vio a sí mismo como capitán de guerra y entregó el engranaje del asesinato a las SS.
Pero cuando el golpe contra la URSS falló en el invierno de 1941 y Estados Unidos cruzó el umbral, el destino quedó escrito con tinta indeleble. Los triunfos entre 1939 y otoño de 1941 no fueron más que prólogo de una caída que arrastró a sus cómplices. Antes de despedirnos, dime, ¿cuál dirías que dejó el legado más oscuro del siglo XX, Hitler, Stalin o Mao? Si este contenido te aportó valor, suscríbete, activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios. Tu like y compartir el video ayudan mucho a que esta comunidad siga creciendo.